Bueno, pues una vez más, bienvenido a este programa, un programa que se abrió para que usted y yo pudiéramos estudiar la Biblia. Es una bendición poder apartar este tiempo. Tome su Biblia, acerque a su familia y vamos a iniciar este programa. Hermano Nando, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Wendy? Buenas noches, qué bendición estar Buenas contigo noches. esta semana, que ha sido de mucha bendición. La verdad sí, hemos estado estudiando la Biblia y agradecemos su tiempo, ¿verdad? Que usted pueda abrir este tiempo para enseñarnos la palabra. Hermano, desde el lunes venimos estudiando la Biblia, venimos estudiando el libro precioso que Dios nos dejó. Ya nos ha quedado claro que es el libro de Dios, que Dios lo ha guardado, que es un libro verdadero, que cambia vidas, que transforma vidas. Usted nos estuvo enseñando sobre la ley de Moisés y la ley que Dios dio a la iglesia, que es una nación. Entendimos que somos una nación santa, una nación que no es de la tierra, sino que es una nación celestial. Y como nación tenemos nuestras propias leyes, nuestra propia palabra. No tenemos que exportar la palabra de Israel a la iglesia, sino tenemos nuestra propia palabra. Nos quedamos ayer hablando de las figuras que tiene el Antiguo Testamento que hablan de realidades hoy como Iglesia de Cristo. ¿Nos podría ahondar un poquito sobre esas figuras? Mira, tenemos que entender que el Antiguo Testamento es profético. Amén. Y el Nuevo Testamento es apostólico para nosotros. Lo profético regularmente siempre tiene o está acompañado de simbolismos, de figuras, para que el hombre, hasta el más torpe, pueda entender lo que Dios quiere hablarle al pueblo. Entonces tenemos algunas figuras, vamos a entender algo. Por ejemplo, te voy a dar una figura de cómo el Antiguo Testamento proféticamente anunciaba las glorias que íbamos a vivir y disfrutar ahora en la iglesia. Por ejemplo, te acordarás, y esto, atención a esto, te acordarás de los leprosos. Los leprosos no vivían dentro de las ciudades, o de la ciudad de Israel, sino que vivían fuera. Y era una enfermedad incurable, no había cura para esa enfermedad. Entonces los leprosos formaban comunidades afuera de los muros de Israel para poder vivir. Era muy triste que de repente le brotara al papá la lepra porque tenía que irse de la casa. Yo quiero que te imagines este cuadro. De repente a papá le surge lepra, no puede vivir más en la casa y los niños tener que despedir a papá porque papá no va a regresar a casa. Porque papá tiene una enfermedad de lepra que no le permite seguir viviendo en casa. Entonces ya me imagino la esposa que amaba a su esposo, tener que despedirlo, te vas, y es irremediable, y no vamos a volver a estar juntos, porque tu enfermedad es incurable, al contrario, te vas a ir degradando más en esa enfermedad, y no podemos vivir más juntos. Era una separación. La lepra separaba los matrimonios, la lepra separaba a la familia. ¿Te imaginas cuando le daba a la mamá? Y la mamá tenía que irse, los niños cómo llorarían, mamá, no te vayas, pero es que no puedo estar aquí porque soy leprosa. ¿Te imaginas cuando un hijo se tiene que ir de la casa, el hijo consentido, el primogénito, porque le dio lepra? O sea, la lepra era una enfermedad que dividía familias, que destruía hogares. Era una enfermedad espantosa, incurable. Pero de repente ahí en la comunidad de los leprosos, la gente, es que era algo extraordinario, la gente conviviendo entre leprosos, de repente alguno amanecía sano. Eso es algo maravilloso. De repente alguien, sin tomar medicamento desde luego, de una manera sobrenatural, amanecía totalmente sano. Las llagas desaparecían. Había una reestructuración en el cuerpo del hombre. Y entonces la gente, cuando había un leproso así, se colgaba una campana y salía de la comunidad de los leprosos para entrar al templo a buscar al sacerdote que estaba en turno. Entonces él tenía que sonar una campana, tarana, y entonces la gente se hacía a un lado porque quería decir que venía alguien inmundo, un leproso. Y se hacían a un lado porque iba dirigido al templo. Y se presentaba al sacerdote. Y le decía al sacerdote, algo pasó en mí, pero mire, las llagas desaparecieron. La lepra desapareció en mi cuerpo. Entonces el sacerdote lo recibía, le quitaba esa ropa, le ponía una nueva, lo bañaba y le ponía una nueva ropa. Esperaban el segundo día. Y si al segundo día la ropa estaba totalmente limpia y las llagas estaban limpias, entonces volvían a hacer la misma operación, lo volvían a lavar y le volvían a cambiar la ropa. Y si realmente el hombre estaba totalmente sano, el sacerdote podía declararlo sano y él volver otra vez a la casa. Entonces ya me imagino la noticia, de repente decían, fíjese que Samuel regresó, está en el templo porque parece que sanó.
¿Te imaginas el gozo de los hijos? Claro. En 3 días papá podía regresar a casa, mamá podía regresar a casa, el hijo que ya estaba dado por perdido podía regresar a casa y hacer una vida una vez más de familia, una vida común. Eso era algo muy emocionante. Entonces, cuando el sacerdote realmente veía que el hombre había sido sanado de una manera sobrenatural, entonces hacía un sacrificio. Le pedía a la familia que llevara 2 palomas. Entonces, oye este ritual. Entonces, agarraban un tazón y ese tazón, entonces, agarraban a la palomita número 1, porque eran 2. Y la palomita número 1, el sacerdote venía y le empezaba a mecer. Ya te imaginas qué rico sentiría la palomita cuando le empezaron a mecer y la levantaba el sacerdote en alto. Después la bajaba, la agarraba de la cabecita y la degollaba. Y la sangre de esa palomita la vertían dentro de ese tazón. Hasta la última gota. La exprimían y ya caía en ese tazón. Y esa palomita la quemaban. Entonces imagina la palomita número 2 viendo esa situación de que a su compañera la agarran, la ay, qué rico cómo la mecen, pero después que la descuartizan ahí, entonces tragaría saliva cuando el sacerdote agarraba la palomita número 2 y hacía la misma operación. Yo me imagino a la palomita diciendo, adiós mundo cruel, ahora sí que me va otra vez a destazar con mi compañera. Pero lo que hacían con la número 2 ya no era lo mismo que la número 1, ya no la degollaban, sino que lo que hacían es que la empapaban, la bañaban, la sumergían en ese tazón donde estaba la sangre de la número 1. Y después de haberla empapado, sumergido, bautizado en esa sangre, entonces el sacerdote la tomaba y la dejaba volar y le gritaba, eres libre. Y se iba a la palomita y se daba cuenta que no le había sucedido lo mismo que a la número 1. Amén. Y se iba libre. Y así es como declaraban libre al leproso. Bueno, todo este ritual, ¿qué tiene que ver ahora con nosotros? Bueno, la lepra en la Biblia representa el pecado del hombre. Y tú sabes que el pecado del hombre nos separa de Dios. Y el pecado del hombre es el que provoca los divorcios, las separaciones, la ruina, la miseria del hombre es producida a través de la lepra del pecado. Las guerras, todo lo que vive el mundo, la destrucción de la ecología es por el pecado, por la avaricia, el mercantilismo, el salvajismo que vivimos hoy en día, esa promiscuidad que se está viviendo en el mundo. Eso es dado a que el pecado ha hecho leproso al hombre y es lo que está destruyendo y dañando a tanta gente. Amén. Vemos gente amarrada por el alcohol, por las drogas, gente amarrada realmente por el pecado y cómo el pecado lo degrada, lo destruye. Gente que tiene maestrías por el alcohol reducido a quedarse en las calles tirado, rompiendo su futuro, su porvenir. En fin, el pecado destruye, es como la lepra el pecado. Por eso qué bueno que la Biblia compara la lepra con el pecado para que nos demos cuenta cómo el pecado llega a destruir al hombre, a degradarlo y a destruir familias y a destruir matrimonios. Amén. Pero lo hermoso de todo esto es que de repente, de una manera sobrenatural, alguien puede ser liberado del pecado. Amén. Y la forma sobrenatural como un hombre puede ser sanado del pecado es que reciba a Jesucristo como su único Señor y Salvador, que se arrepienta de sus pecados, que se dé cuenta que necesita un Salvador y entonces llegue a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Así es como el pecado tiene medicina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La palomita número 1 de ese ritual representa al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vivió una vida agradable delante del Padre, presentado delante del Padre como alguien sin mancha y sin pecado. Pero ¿qué pasó con él? Lo sacrificaron y su sangre fue derramada por nosotros. Amén. Ahora, ¿qué representa la palomita número 2? Nos representa a nosotros. Que nosotros ahora nos pueden descuartizar también igual que a él. Pero hay algo. Él murió para que nosotros no muriéramos. Amén. Él fue sacrificado para que nosotros no seamos sacrificados. Entonces, en vez de que a nosotros nos degollen igual que a Él, y nos crucifiquen igual que Él, y nos manden al infierno igual que Él, lo que hace Dios es que nos presenta, el Espíritu Santo nos presenta, y en vez de matarnos y de destruirnos, nos empapan en la sangre de la palomita número 1. Si la número 1 representa a Jesucristo, están simbolizando que los hombres pecadores podemos ser bañados en la sangre de Cristo.
Podemos ser sumergidos en la sangre de Cristo, empapados en la sangre de Cristo. Y después de haber recibido ese baño, esa chapa de sangre, ahora nos dicen, sé libre, porque nos liberan del pecado, nos liberan del juicio y de la maldición, porque la número uno, murió para que no muriera la número dos. Amén. Y de esa manera el hombre leproso era declarado libre. ¿Cómo somos declarados libres nosotros del pecado y de la culpa y de la maldad? Sino a través del sacrificio de la sangre de Jesucristo, representado en la palomita número 1 y nosotros representados en la número 2, que solo recibimos el baño en la sangre de Cristo para ser libres. Porque si el Hijo del Hombre no nos libertare, no seremos verdaderamente libres. El único que nos liberta del pecado, de las consecuencias del pecado, de la maldición del pecado, se llama sacrificio de Jesucristo. Y entonces lo lindo de esa palomita es que esa palomita, cuando era empapada en la sangre, después ¡pum!, la soltaban y era totalmente libre. Si te das cuenta, todo esto que se vivió en el Antiguo Testamento estaba anunciando lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Ya no en una palomita, sino en la persona del Señor Jesucristo. Ya no en una palomita número 2, sino ahora éramos nosotros los pecadores los que íbamos a recibir el baño en la sangre de Cristo para ser libres del pecado y de la culpa. Entonces, si te das cuenta, todo lo que se vivió en la ley era una figura, una enseñanza gráfica de lo que más adelante iban a ser las realidades espirituales. Amén. Pues qué bonito precisamente lo que usted hablaba ayer. Bajo ningún punto de vista se está invalidando el Antiguo Testamento. Debemos conocer el Antiguo Testamento porque el apóstol Pablo dijo, es la figura de lo que ha de venir. De hecho, Jesucristo mismo hablaba en parábolas y dice la Biblia, hablaba en parábolas para que no entiendan. Ni siquiera hablaba en parábolas para que la gente entendiera, sino para que no entendieran. Y el apóstol Pablo en las 3 epístolas nos habla misterios. Entonces, conocer los misterios puede ser a través de las figuras y también por la revelación. ¿Qué podemos hablar de los misterios que Pablo nos da en la Biblia? Bueno, hay muchos misterios que el apóstol Pablo marcó. Te voy a poner un ejemplo muy bonito. Uno de los misterios, y grande es este misterio, dijo el apóstol Pablo, es el misterio de la iglesia. Eso lo encontramos en Efesios capítulo número 5. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice Pablo, grande es este misterio. Pero no estoy hablando de los matrimonios de la tierra, sino que estoy hablando de Cristo, la relación de Cristo y la iglesia. Ese es el misterio grande, la unión de Cristo y la iglesia. Entonces aquí hay algo muy hermoso. Eso realmente, mira, es que, ¿cómo explicártelo? Para que lo hagamos así sencillo. Mira, Jesús, que es llamado el Verbo en la Biblia, durante mucho tiempo, no podemos contar el tiempo pasado, yo le llamo la eternidad pasada. El Hijo de Dios ha visitado diferentes criaturas porque Dios tiene una vasta cantidad de criaturas en el universo. Los hombres no somos la única creación de Dios. En la Biblia encontramos razas que no son humanas. Por ejemplo, los ángeles no son humanos. Los arcángeles es una raza diferente a los ángeles. Los querubines son una raza diferente a los serafines y a los ángeles. Tenemos los seres vivientes que están alrededor del trono, Apocalipsis capítulo 5, que son diferentes. Uno tiene cara de león, otro tiene cara de toro, otro tiene de águila. Y no es un simbolismo, eso es literal. Tenemos razas, por ejemplo, los santos, que habla Daniel, los vivientes, los vigilantes. Tenemos los dioses del Salmo 82, que son los Elohims. Tenemos la raza de gigantes, que son los Nefilims. Bueno, tenemos muchas razas en la tierra de seres inteligentes. Y muchas más que desde luego no están registrados en la Escritura. Tenemos las estrellas del alba, de Job capítulo 38. Bueno, tenemos una gran cantidad de seres que no son humanos. Bueno, el Hijo, desde luego que es el creador de todas las cosas, ha visitado a todas sus criaturas. Y desde luego tuvo que visitar a los hombres hace 2000 años. Entonces podemos analizar esto. El Verbo siempre ha estado solo. O sea, solo en el hecho de no tener una compañía semejante a Él. Claro, le acompañará un séquito de ángeles, le acompañará un séquito de guardianes. Eso no lo vamos a cuestionar. Pero una compañía semejante a Él no hay. Él no tiene un semejante que le acompañe. Lo glorioso del Evangelio
es que nos dicen que Adán, el del huerto, es una figura, lo dice Romanos 5, de Jesucristo. Por eso es muy bueno que analicemos cómo vivió Adán en el huerto, que es una figura de cómo va a ser Jesucristo, el postrer Adán. Amén. Entonces entendamos esto. Hubo un tiempo en que Adán estuvo solo. Y las tareas de Dios en el huerto las ejecutó solo. Hasta que Dios dijo, no es bueno que mi hijo Adán esté solo. Le voy a hacer una ayuda semejante a él. Amén. Entonces ahora viene la situación, que el Hijo de Dios, porque esta es una figura de Cristo. Amén. Durante mucho tiempo Cristo hizo las tareas del Padre solo, pero no con un semejante. Hasta que el Padre dice, no es bueno que mi hijo esté solo. Le voy a hacer una ayuda semejante a él, a alguien semejante. No inferior, no, semejante. Entonces tampoco igual, pero sí semejante. Amén. Entonces viene Dios y él pudo haber formado Dios un semejante al Hijo. Y pudo haber hecho una entidad gloriosa, pero no lo hizo así. Ahí viene uno de los misterios de Pablo, sino que Dios lo que hace es que del mismo cuerpo de Jesús, así como en Adán, va a tomar un grupo y ese grupo lo va a hacer a la imagen del Hijo. Y lo va a hacer semejante del Hijo para que sea la compañía semejante y eterna del Hijo. Y ese grupo se le llama más adelante la esposa del Cordero. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? No busca, para buscar una esposa para Adán, no busca algo afuera, ni hace algo nuevo, sino que de su propio cuerpo arranca una costilla y forma una mujer. Amén. ¿Me explico? Amén. Ahora, ¿qué va a hacer Dios para hacer una compañía del postrer Adán? Va a tomar del mismo cuerpo. Por eso la iglesia de Cristo se llama cuerpo de Cristo. Porque Dios pudo haber buscado de tanta criatura, por eso salió lo de que Dios tiene tantas criaturas gloriosas, de ahí pudo haber escogido una compañía para el Hijo. O pudo haber formado una sea y una entidad, pero no hizo eso, sino que del cuerpo de Cristo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Israel no es el cuerpo de Cristo, las naciones no son el cuerpo de Cristo, los ángeles no son el cuerpo de Cristo, los querubines no son el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Amén. Y por eso lo más glorioso que podemos vivir ahora es que el Señor de la iglesia, del cuerpo, va a arrancar un grupo que se llama remanente, y de ese remanente va a conformar la esposa del Cordero. ¿Qué hizo el Señor con una costilla? Una costilla que no tenía forma. Lo empezó a modelar y de ahí, de esa costilla, hizo una mujer hermosa para su hijo, o su hijo Adán. Entonces ahora va a pasar lo mismo. De hombres y mujeres que quizá no parecemos ni siquiera ángeles, el Señor va a empezar a procesarnos por su espíritu y su palabra y la administración de su gracia y su auxilio. Y nos va a empezar a modelar y a modelar y a modelar nuestro carácter, temperamento, nuestra forma de accionar, de reaccionar. Nos lo va a ir modelando poco a poco. Hasta formar una iglesia en toda su gloria, sin mancha, sin arruga. Y los que lleguen a alcanzar esa estatura, los va a hacer el cuerpo de la esposa de Cristo. Amén. La Eva postrera para el Adán postrero. Amén. Entonces, ese grupo, ese remanente de vencedores, ese remanente que logra subyugar la carne, que logra destruir las obras del diablo, esa iglesia va a tener el privilegio, como es parte del cuerpo de Cristo, de ser la esposa del Cordero, la compañía semejante y eterna del Hijo de Dios. Nunca más el Hijo de Dios va a estar solo, sino que ahora va a estar acompañado de su esposa o de sus vencedores que van a ser semejantes a él. Por eso hay un galardón y un premio, no solo para el que acepta a Cristo, sino que además del que acepta a Cristo, sigue a Cristo. Porque es muy diferente haber aceptado a Cristo que seguirlo. Hay mucha gente que ya aceptó a Cristo, pero no le sigue. Por eso Jesús, cuando hablaba, no le decía a la gente: ¿quieres venir en pos de mí? Acéptame. Era: ¿quieres venir en pos de mí? Sígueme. Y es quizá lo que no entendió la iglesia evangélica. Que mucha gente se queda solamente en: acéptame. Y hoy acepté al Señor, pero vivo la vida que se me da la gana. Amén. Y esto es: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, no acéptame. ¿Por qué? Porque el aceptar a Cristo es un acto. El seguir a Cristo es toda una vida. Amén. El aceptar a Cristo puede ser en un minuto, en un segundo, en un parque, en cualquier lado. El seguir a Cristo es toda una vida.
mañana, tarde y noche, en momentos de abundancia y de escasez, en los momentos de dificultad como en los de bonanza. Todos los momentos hay que vivirlos siguiendo a Cristo. Entonces, el problema de la iglesia es que se quedó con el acéptame. Y Jesús jamás dijo acéptame, dijo sígueme. Amén. Que lleva implícito el acéptame, pero quédate viviendo una vida a la par mía, tratando de imitarme. Aunque van a haber días que vas a fracasar, momentos en que vas a fracasar en el deseo de querer ser como yo, pero sigue adelante. Sacúdete polvo si caíste y sigue adelante y trata de seguirme, no de recibirme, sino de seguirme. No sé si estoy dando bien claras las diferencias. Claro. Entonces, el evangelio es el que le recibe y le sigue. Ese va a ser la esposa o la compañía eterna de Jesús. El que solo le aceptó, pero vivió una vida como se le dio la gana, ese jamás va a ser compañía eterna de Jesús como esposa del Cordero. No estoy hablando de que se va a perder en la salvación, pero no va a tener el galardón de ser la compañía eterna de Jesús. Son dos cosas diferentes. Amén. Y todo eso lo encontramos en las figuras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, una gentil llamada Ruth. Por cierto, Ruth significa amiga. Y Ruth abandona su politeísmo, abandona sus costumbres paganas para ser parte del pueblo de Dios, como nosotros debemos hacer. Debemos dejar a un lado las costumbres paganas y debemos dejar a un lado el politeísmo y dejar a un lado el ocultismo y dejar a un lado las obras de la carne para seguir a Cristo y ser parte de su pueblo y de su iglesia. Eso es algo muy importante. Pero esta Ruth después fue llamada para que fuera la esposa de Booz. Era una gentil casándose con un judío. Que esa Ruth representa a la iglesia que está dejando todo lo cultural, lo religioso, para tomar la doctrina de Pablo. Es que yo tengo esta costumbre. Es que así me enseñó mi abuelita y mi mamá. Sí, pero si esa costumbre que te enseñaron rompe los principios de la Biblia, decide qué vas a hacer. O rechazas la Biblia o rechazas las costumbres y tus tradiciones. Y la Ruth es la que es capaz de decir, hago a un lado las tradiciones, lo que me enseñaron mis padres, si eso contradice los principios de Dios. Y aquí es donde mucha gente está dejando cultura religiosa, cultura natural, pero que ofende a Dios, y está tomando el evangelio de Cristo. Amén. Por eso aceptar a Cristo no es solamente, ya me perdonó mis pecados y ya, no es, ya me perdonó, ahora voy a vivir la vida que Él quiere que yo viva. ¿Cómo sé lo que Él quiere que yo viva? Voy a la Biblia y me doy cuenta en las epístolas de Pablo lo que Dios quiere que viva. Y mucha gente está rompiendo con culturas. Te puedo poner ejemplos. Hay gente que estaba acostumbrada a consultar el horóscopo y no se movía sin el horóscopo. Gente que ponía su confianza, si tenía un negocio, en una bolsa de celofán llena de ajos. Que estaba poniendo su confianza en una herradura. Que estaba poniendo su confianza en elementos como agua y que el agua le iba a proteger. Gente que está dejando a un lado, cultura de que al niño cuando nace hay que ponerle algo rojo para que no le pegue el ojo o algo por el estilo. Cosas que son supersticiosas y que son de alguna manera prácticas ocultistas. Hay gente que está dejando a un lado prácticas idolátricas porque le enseñaron en un momento determinado de la vida que tenía que adorar ciertos objetos o venerar ciertos objetos porque supuestamente eran sagrados. Pero se dan cuenta que rompen con los principios de Dios y que a Dios eso no le agrada, pues dejan a un lado eso para seguir a Jesucristo. Amén. Hay gente que puso su confianza en intercesores, porque creyeron que Dios era malo y creyeron que para ablandarle el corazón a ese Dios malo y severo había que tener intercesores o intercesoras para que ellos le ablandaran el corazón a Dios y así Dios pudiera darnos una bondad. Cuando incluso esa gente necesitó la bondad de Dios y la misericordia de Dios. ¿Qué cosa más ridícula creer que una criatura va a poder convencer a Dios para que nos bendiga cuando lo único que Dios le pide al hombre es arrepiéntete, yo te voy a perdonar. Amén. Arrepiéntete y te voy a tomar por hijo. Arrepiéntete tú, que no me venga otro a hablar por ti, no, ven tú a mí, venid y pongámonos a cuentas tú y yo, sin intercesores. Amén. Y aunque tu pecado sea rojo como la grana, lo puedo hacer blanco como la lana. O sea, tenemos un Dios que está dispuesto a perdonarnos, que Él se compromete a perdonarnos sin la intervención de nadie. Es que hablemos tú y yo.
Entonces, qué bonito cuando la gente deja esa cultura religiosa, deja esas prácticas ocultistas, idolátricas, y toma el evangelio de Jesucristo. Amén. Claro, eso le va a traer burla. Claro, sobre todo si hay que dejar el adulterio y donde todos los amigos lo conocen a uno como adúltero. Si hay que dejar ciertas cosas donde uno era el centro de atracción por las cosas malas que uno hacía. Porque hay gente que se vuelve popular por las cosas malas que hace. Claro. Hay gente que se vuelve popular y se vuelve amigable por las cosas malas que produce. Y cuando ahora ya no las ejecuta porque ahora va a seguir a Cristo, le va a traer el descontento de mucha gente. Pero al final, a mí qué me importa si se enoja mi vecino, si se enoja mi familiar. Lo que me importa es tener agradado a Dios. Claro, amén. Al final la gente empieza a entender, lo que me importa es que Dios esté agradado conmigo y no que los hombres estén agradados conmigo. Amén. Y empezamos a tomar decisiones radicales, donde a mí qué me importa lo que diga el hombre, y que se burle mi familia, y que se burlen mis amigos, o los que se decían ser mis amigos, y que no respetan mi nueva forma de vida, mi nueva forma de querer proceder delante de Dios. Y a mí qué me importa eso, lo que me importa es lo que Dios diga. Y entonces hay mucha gente que está dispuesta a dejar todo, a ser objeto de burla y de lo que sea, de censura, con tal de agradar a Dios. Obviamente esa gente va a ser parte de la esposa del Cordero, que es uno de los misterios que Pablo habló. Amén, gracias hermano. Pues una vez más se nos fue el tiempo, pero yo creo que quedamos edificados escuchando esta palabra y entendiendo muchas cosas hermosas. Como resumen, entonces, la salvación es un don, es un regalo, y el llegar a ser esposa del Cordero es un galardón que hay que trabajar y ganárselo. Entonces, vamos a continuar mañana estudiando la palabra, quizá podamos hablar mañana un poco del misterio de la piedad, ¿verdad? Que es algo muy bonito. Sintonícenos mañana a la misma hora, esperamos que esté usted preparado ahí con su lapicero y papel para anotar el misterio de la piedad, que es algo precioso. Por favor, sintonícenos mañana y que Dios le bendiga. Muchas gracias.